Bienvenidos a todos. Muchas gracias por este día y por atendernos esta invitación que hace la Cámara de Comercio en conjunto con IFX. Como ustedes se pueden dar cuenta en el video anterior, somos una compañía que estamos en 19 países, tenemos 26 data centers. Ese video todavía no tiene presente que vamos a abrir otro nuevo data center en Guatemala la primera semana del mes de diciembre, ya que haremos con 26 data centers, y eso hoy en día nos constituye como la nube policoprivada más extensa de América Latina. En nuestra familia de productos está lo que más sabemos hacer, es el tema de cloud, seguido por temas de ciberseguridad, temas también de conectividad, data center y todo lo que es relacionado al servicio profesional. Tenemos más de 300 ingenieros en cualquier especialidad listos para prestarles a ustedes un servicio a sus compañías. El día de hoy, muy específico, estamos trabajando en algo que se ha puesto desafortunadamente de moda, y es el tema de la ciberdelincuencia. Si ustedes pueden ver en sus comunicados y en sus Instagrams, ustedes pueden darse cuenta que alrededor de cada 11 segundos una compañía en el mundo es atacada por un tema de ciberseguridad. Cada 11 segundos. Ustedes se pueden imaginar que si estamos aquí hablando alrededor de 20 minutos, ya hay más o menos 110 compañías atacadas alrededor del mundo. Y desafortunadamente, los países de América Latina, y más enfocados en los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, son los países en que tenemos mayor vulnerabilidades. Nosotros somos a veces como muy confiados. No sé si muchos de nosotros tenemos seguros de vida. Por ejemplo, yo ya la estoy pensando y no lo he comprado todavía. Pero el seguro de vida de nuestras compañías es tener una ciberseguridad muy bien enfocada. IFX está consciente de eso, y hoy tenemos a nuestro director en temas de ciberseguridad, David, el cual nos va a dar hoy una charla muy enfocada sobre el tema de ciberseguridad. Esta va a ser la primer secuela, si se puede llamar secuela, son tres reuniones, el día de hoy, dentro de 15 días y los primeros días de diciembre, en donde vamos a estar allá en la Cámara de Comercio de Chiriquí, con el objetivo de poderles a ustedes, los que quieran, entregarles un certificado de la primera fase básica en temas de ciberseguridad. El día de hoy es algo básico, el día de hoy es algo muy enfocado hacia cómo trabajar con sus empresas, qué hacer y qué no hacer. Y lo más importante es cómo trabajar con el eslabón más débil de la empresa de ustedes, que no es el sistema, sino son las personas que tienen ustedes en sus compañías. Cómo hacerlos más sensibles a que cualquier mail que llegue diciendo que se ganó 1000 millas, hombre, no le dé clic, porque desafortunadamente ahí es donde vienen los ciberdelincuentes a hacer daño. Les damos la bienvenida, un agradecimiento inmensamente grande a la Cámara de Comercio de Chiriquí, nuestro gran aliado hace más de 3 años. Estamos allá muy pendientes y muy conscientes de que tenemos allá una gran oportunidad para trabajar con ustedes. Es un honor y les doy la bienvenida. David, por favor, adelante. Muchas gracias, Martín, por esa entrada magistral. Pues tal como menciona Martín en esta masterclass ejecutiva, hoy vamos a ver en esta primera sesión el tema de ciberseguridad y continuidad y cómo este enfoque protege la confianza del cliente en esta era digital. Y esto es realmente fundamental. Y me presento todo. Mi nombre es David Ayala. Yo soy el responsable de todo el tema de diseño de topologías y arquitecturas de ciberseguridad para IFX Panamá. Junto a Camchi, realmente para mí es un honor poder presentarles a ustedes esta información que de seguro les será muy útil y enriquecedora para fortalecer el tejido empresarial chiricano, hacer que sean empresas más resilientes, más ciberseguras, que puedan abordar el tema del reto de ciberseguridad de una forma más efectiva.
Durante la próxima hora, pues vamos a hablar de un tema que realmente ha pasado de ser técnico a ser más estratégico. Hoy en día la ciberseguridad definitivamente se debe considerar un pilar para la continuidad operativa y la confianza de los clientes. Hay otra cosa que se debe tener siempre muy en cuenta. Hoy en día tampoco se trata de si vamos a ser atacados o no. Realmente es un hecho de cuándo vamos a ser atacados y qué tan preparados estamos para seguir operando. Creo que esa es la clave. El objetivo definitivamente es fortalecer la resiliencia digital para poder garantizar esa sostenibilidad empresarial y esa operatividad. Y aquí hoy vamos a estar orientados muy a lo que es la toma de decisiones, más que al diseño técnico como tal, porque la ciberseguridad siempre debe tomarse como una parte integral del negocio, no solamente como un aspecto técnico. Antes solamente delegábamos todo el tema de ciberseguridad a un personal de soporte técnico y el ejecutivo o el directivo no se involucraba mucho. Hoy en día ese enfoque tiene que ir cambiando para nosotros ser más efectivos en cómo abordamos esta estrategia de ciberseguridad. ¿Cómo las amenazas hoy en día impactan la continuidad operativa? Creo que esto es lo primero que nosotros tenemos que ir entendiendo para poder dimensionar el reto que tenemos hoy en día en términos de ciberseguridad. Y vamos a hablar de unos datos concretos de cómo el cibercrimen está impactando hoy a las empresas. Hoy se estima que el cibercrimen le impacta en 10.5 billones de dólares proyectados para 2025 en pérdidas a las empresas. Y esto no solamente es en pérdida de datos, en pérdida de la capacidad de operar, sino lo que cuesta poder recuperar la operación si es que se puede recuperar. Y en muchos casos las empresas no tienen ni siquiera dimensionado o establecido cuál es el riesgo que pueden tolerar ante un ciberataque. El pago promedio de un ataque de ransomware actualmente está rondando los 2 millones de dólares, pero no por eso se debe pensar que el ransomware es algo que afecta solamente a empresas grandes o empresas medianas. Realmente el ransomware muchas veces no es teledirigido. ¿Qué quiere decir esto? Que el atacante no está buscando a una empresa en particular, sino que él va atacando todo lo que esté en el Internet que no esté debidamente protegido y que le permita de alguna forma u otra detener su operación, encriptar sus datos y poder cobrar un monto de dinero para poder liberar estos datos. Entonces eso le resulta al atacante o al grupo de hacker una actividad muy lucrativa. Y hay un dato que creo que es muy importante dimensionar, y es que hoy en día el cibercrimen genera más dinero que el narcotráfico. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Yo creo que las personas no entendemos a veces lo grande que es el cibercrimen y cómo sigue creciendo, porque actualmente hay muchísimos retos que hacen que el cibercrimen sea difícil de poder rastrear. O sea, el cibercrimen requiere menos inversión que el narcotráfico, requiere menos insumos, no tienes que plantar nada, es menos peligroso para la vida de quienes están involucrados en este tipo de actividades, lo que lo hace más atractivo para los delincuentes hoy en día. Tiene una naturaleza global, interconectado a través de redes mundiales, es altamente impune, muy poco regulado. Entonces, el crecimiento que está teniendo el cibercrimen es muy preocupante hoy en día, no solamente para empresas, sino para gobiernos y todas las organizaciones en el tejido social empresarial. Tiene menores barreras para la entrada. No existe realmente mucho castigo o muchas regulaciones para poder garantizar que el cibercrimen sea disminuido de forma efectiva. Entonces, eso es pues, importante tomarlo en cuenta al momento de establecer por qué nosotros debemos prepararnos para el entorno digital que nos presenta nuevos retos en la operación de nuestros negocios. Y tenemos pues, ejemplos de impactos reales en pérdidas millonarias para múltiples empresas. Solamente la semana pasada hubo un apagón, por decirlo de alguna manera, debido a una falla en AWS y en Azure,
que tuvo impactos en operaciones bancarias y en múltiples operaciones empresariales. Y esto representa millones de dólares para un banco que no pueda transaccionar 8 horas, que no tenga acceso a su banca en línea, que no tenga acceso a poder gestionar transacciones en su red bancaria. Eso representa millones de dólares en pérdidas. Hoy en día la operación de las empresas tiene gran dependencia de la tecnología. No es como en los años 70, en los años 80, donde nuestros procesos eran mayormente manuales, no había mucha dependencia, interconexión para realizar facturaciones, cobros, pagos, tener un registro de la base de datos de nuestros clientes, un sistema de gestión empresarial. Hoy en día todo esto es entornos digitalizados y tiene alto impacto en cómo nosotros operamos nuestras empresas. Los clientes, cuando una empresa es atacada por un tipo de ataque de ransomware o un ataque que impacta la operación de su negocio, esto también tiene un impacto reputacional en la empresa. Las empresas tienen esa debilidad que identifican los clientes cuando no estás preparado para abordar un ciberataque. Y esto entonces naturalmente genera todo el tema de pérdida de confianza y reputación ante los clientes. Entonces, es un reto altamente complicado abordar la ciberseguridad hoy en día, porque son muchas aristas que tenemos que tomar en cuenta para poder asegurarnos que esa estrategia de ciberseguridad que desarrollamos es en efecto efectiva. Entonces, para la reflexión siempre debemos pensar como ejecutivos, como directivos, inclusive como personal de tecnología que asesora a una empresa, es ¿qué pasaría mañana si la operación no puede atender clientes por culpa de un incidente digital? Tenemos dimensionado cuánto esto nos puede costar en términos financieros, en términos reputacionales. ¿Qué sucedería? Creo que esa es una pregunta que siempre debemos hacernos para poder diseñar una estrategia de resiliencia digital que nos permita a nosotros operar. Y es importante hacer esto con una metodología que permita medir de forma efectiva cuáles son los activos que representan el mayor riesgo para nuestra operación, que tienen la mayor prioridad para poder permitir la continuidad efectiva del negocio. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento de cuáles son estos procesos y estos aplicativos que a nosotros nos permiten seguir operando efectivamente o que son los que tienen mayor impacto, difícilmente se puede diseñar una estrategia efectiva. Al final del día, la ciberseguridad no trata solamente sobre tener soluciones tecnológicas que nos permitan a nosotros proteger nuestra infraestructura, sino de cómo nosotros establecemos controles de seguridad que toman en cuenta incluso procesos y estándares para garantizar esa continuidad operativa. Hablemos un poco de estrategias de protección y respuesta ante ciberataques. Lo primero que debemos tener es cómo debemos manejar esa transición del riesgo a la acción. Entendiendo las amenazas y el impacto que pueden tener las amenazas, entonces debemos establecer cómo nos vamos a proteger. La clave siempre va a ser tratar de anticiparnos, detectar, responder con efectividad. No se debe tener o se debe evitar tener controles de seguridad reactivos. Nosotros debemos procurar tener un enfoque proactivo. Usualmente cuando tenemos un enfoque reactivo ya es muy tarde o incurrimos en pérdidas que no debieron haber sucedido por no haber previsto cuáles eran los posibles impactos de un ciberataque en nuestra organización. La idea es poder contar con una resiliencia digital efectiva. Y esto no es y no se da por pura casualidad. Siempre es el resultado de una estrategia que está muy bien diseñada. ¿Y cómo nosotros diseñamos un modelo de defensa efectivo? ¿O cómo diseñamos correctamente una estrategia de ciberseguridad? Lo primero que debemos hacer es identificar los activos críticos de una empresa o los activos críticos de un negocio. ¿Qué es lo que permite que nuestra operación genere ingresos y ese motor operativo
que es de gran impacto si yo lo perdiera. Y yo debo entender esto con mucha claridad y lo debo poder clasificar según su nivel de criticidad. Y cuando yo hablo de inventario, no solamente es las computadoras que yo tengo, los servidores que yo tengo, los equipos de comunicaciones que yo tengo. Nosotros debemos tener mapeado y establecido cuáles son los procesos críticos de la organización y cuáles son las tecnologías de las cuales estos procesos tienen una interdependencia. Porque en base a eso podemos ya entender cuáles son las estrategias de seguridad que yo debo configurar y diseñar para que esos procesos tengan un menor impacto. Lo otro que se debe realizar en términos de prevención es el aseguramiento del perímetro de comunicaciones, el aseguramiento de la tecnología de autenticación de usuarios, cómo yo protejo mis aplicaciones web. Debo tener un diseño de acceso basado en un modelo de cero confianza. Y el modelo de cero confianza no es que no voy a permitir a nadie acceder a mis sistemas, más bien es asume el ataque y verifica quién está accediendo. Es un proceso que desarrolla y garantiza que quien está accediendo a nuestros sistemas realmente es quien dice ser y está cumpliendo con los parámetros necesarios para poder acceder a nuestros sistemas. Igual los modelos de multifactor de autenticación, porque hoy en día tener un sistema que dependa solamente de un usuario y contraseña para poder acceder ya se considera una debilidad, porque hoy en día conseguir un set de credenciales para un atacante se ha vuelto relativamente sencillo. Y más adelante voy a explicar un poco del por qué se ha vuelto relativamente sencillo. Pero un control de MFA permite tener ese factor adicional de autenticación que dificulta al hacker poder obtener acceso a sistemas críticos, ya que no solamente depende de un usuario, una contraseña, sino que ya agregamos un tercer factor adicional que tiende a ser un token que se combina con un factor biométrico, ya sea un escaneo facial, una huella dactilar, que es única y exclusiva de una persona. Ese es un identificador único. Y los firewalls definitivamente para gestionar todo el tema de segmentación de redes, políticas que me permitan a mí establecer quiénes pueden o no acceder a mis aplicativos y tener una visibilidad clara de cuál es el comportamiento que se está dando dentro de mi red. Luego tenemos el modelo de detección. Y esta es una parte que, aunque nosotros tengamos las mejores barreras a nivel de redes, los ataques siempre pueden ocurrir. La diferencia es estar a tiempo para detectarlos. Una herramienta EDR y XDR opera a nivel del endpoint, la computadora o el dispositivo de punto final. Y lo que permite una solución de EDR es analizar la actividad de mi computadora. Y cuando hablo de analizar la actividad de mi computadora es qué usuarios están accediendo a estas computadoras, qué aplicativos se están ejecutando, qué comportamientos anómalos están dándose en estas computadoras que podrían alinearse con un indicador de compromiso y poder en base a ellos establecer un control, ya sea de aislar este equipo, separarlo de la red y poder verificar en base a la detección de la posible amenaza una medida de mitigación y corrección de este error. Hoy en día también tenemos todo el tema de análisis de comportamiento. La mayoría de las herramientas de EDR y XDR se apalancan de motores de inteligencia artificial que pueden y apoyan en todo el tema de análisis de comportamiento anómalo en una computadora o en una red. El XDR de hecho correlaciona el comportamiento que se da en múltiples equipos dentro de una red para poder entender cuál es un comportamiento que se da fuera de un parámetro común en un momento dado en una organización. Y el otro tema, por supuesto, es el tema de monitoreo 24/7 o contar
con un centro de operaciones de ciberseguridad o un SOC que apoya en todo el tema de monitoreo de estos comportamientos y tener visibilidad y observabilidad de los equipos que están dentro de una organización, de las aplicaciones y de los procesos asociados a la operación como tal. Y teniendo en cuenta las fases de prevención y detección, por supuesto debemos tener un plan de respuesta y recuperación. Y lo primero y siempre recomendable es que estos planes tengan dentro de su diseño una fase de pruebas, porque muchas veces nosotros tenemos planes de recuperación ante desastre establecidos por algún estándar internacional, ya sea el NIST 800, el ISO 27000, etcétera, pero no contamos con pruebas reales de la efectividad de ese control. Y muchas veces cuando se hacen simulacros se identifica que las personas realmente no conocían muy bien el plan de recuperación ante desastres, por lo que en una eventualidad real, el plan de recuperación ante desastres hubiera podido fracasar. Y esto es realmente muy preocupante. Ninguna estrategia está completa si no se sabe cómo responder. Eso es verídico. Entonces, en un plan de respuesta ante incidentes siempre debe haber roles definidos, ¿no? ¿Quiénes son los que van a recibir la primera alerta? ¿A quién se le va a comunicar? ¿Quién es el que toma la decisión de qué es lo que vamos a hacer en caso de una eventualidad nivel 1, 2 o 3? Debe existir un plan de comunicación clara y, por supuesto, los planes de pruebas regulares para garantizar que estos controles funcionan de acuerdo a lo que necesita nuestra organización o si deben en algún momento dado requerir de ajustes o modificaciones. Debe existir también como recomendación un esquema de respaldo que cumpla la regla 321 como mínimo. ¿Qué quiere decir la regla de respaldo 321? Deben existir 3 copias de los datos en 2 medios distintos y al menos una de estas copias debe estar fuera de sitio. Y la replicación multicloud como soporte de la continuidad, porque esto garantiza que nosotros tengamos un sitio que esté geográficamente aislado de nuestra operación principal, que garantice esa continuidad operativa, incluso si hay una eventualidad de desastre natural, incendio, cualquier eventualidad que pueda realmente impactar en el sitio físico donde yo tengo mis operaciones principales, yo la debo poder respaldar en un sitio alterno que no cuente con estas características de acercamiento geográfico para mitigar ese riesgo de no poder operar por una eventualidad. Entonces, como dato, me gustaría mencionar que las organizaciones que prueban y tienen sus DRPs actualizados, generalmente tienen ahorros promedios de 1.4 millones de dólares por incidente. Y esto es una cifra muy importante para una actividad que realmente debería ser mandatoria en la mayoría de las empresas. Yo creo que muchas empresas realmente a veces temen o no buscan abordar estas estrategias porque se piensa que tiende a ser muy caro o que solamente es un gasto, pero realmente una estrategia de ciberseguridad bien diseñada debe ajustarse a los ingresos de la empresa. Nosotros debemos mantener un presupuesto que sea un porcentaje razonable, usualmente entre el 10 al 20%, que permita establecer una estrategia de ciberseguridad. Y no voy a pretender decirles que la estrategia de ciberseguridad desde el día 1 cuenta con todos estos controles que se ven actualmente en pantalla, pero precisamente esa priorización de activos es lo que permite a la empresa poder establecer, a ver, cómo abordamos primero esta estrategia de ciberseguridad, qué es lo que debemos hacer primero. En base a cómo funciona mi operación, yo puedo definir, a ver, arreglemos primero un poco cómo establecemos la continuidad de este proceso, cómo garantizamos que este proceso pueda seguir funcionando en una eventualidad. Entonces, es un rompecabezas que uno tiene que ir armando poco a poco
hasta que uno pueda alcanzar esa madurez y ese crecimiento que permita robustecer esa estrategia de seguridad. Usualmente, consecuencia o resultado de tener planes de ciberseguridad va directamente asociado al crecimiento de la empresa, porque crece, mejora su reputación. En ese proceso de identificar qué yo voy a proteger, cómo lo voy a proteger y estar haciendo inventario de procesos, tiende a haber también una mejora en los procesos de forma inherente. Entonces esto es muy importante, pues tomarlo en cuenta cuando nosotros estamos haciendo y diseñando estos planes de recuperación ante desastres y modelando nuestro modelo de defensa de ciberseguridad. Sin embargo, hay un elemento que impacta aún más en la ciberseguridad. Más que nada se vuelve una superficie de ataque enorme en nuestras empresas. Y es el tema de la cultura y la resiliencia organizacional. Porque el elemento humano es la mayor vulnerabilidad que existe hoy en día en cuanto a ciberataques. Y no solamente voy a hablar de la persona que usa la computadora, la persona que está en la caja, se tiene que abordar desde el punto más alto de la empresa hasta el escalón más bajo de ella, en términos organizacionales, porque tiene que existir siempre esa disposición de la alta dirección de abordar un plan de ciberseguridad. Y ese termina siendo un reto muy importante. La primera línea de defensa usualmente no va a ser el firewall de seguridad perimetral, ni el Web Application Firewall, ni una solución de XDR, EDR, etc. Son las personas. Las personas es el primer punto de defensa. Yo le digo siempre el firewall humano. El 82 personas de los ciberataques se da porque las personas no están concientizadas de cuáles son los riesgos latentes que existen al abrir un correo que posiblemente tenga un ataque de phishing o insertar un USB infectado en la computadora. Y eso realmente es consecuencia de una falta de formación continua. O sea, no puede limitarse a un curso anual y listo. Si haces un examen de escoge la mejor respuesta, 3 preguntitas y ya yo estoy haciendo concientización, ¿no? Eso debe ser un proceso continuo. Yo debo poder ser capaz de identificar realmente qué tan consciente o no es mi personal hoy en día en cuanto a ciberseguridad. Debemos hacer todo este tema de simulacros de ataques y ver cómo las personas pues caen o no en estos simulacros y poder medir el porcentaje de personas que necesita ese fortalecimiento del tema de concientización de ciberseguridad y poder entrenarlos en todo el tema de detección de phishing, construcción de contraseñas seguras, nada de tengo una contraseña y guardo un papelito debajo del teclado para que cualquiera que esté limpiando o algo así sepa las contraseñas de mis sistemas sensibles. Esas son cosas que aunque no lo creamos, suceden más de lo que deberían suceder. Sucede muchísimo también contraseñas default, password 123, el nombre del perrito con la fecha de cumpleaños, el nombre de mi esposa, de mi mamá, de mis hijos, la combinación de escuela. Todos son temas que en una charla de concientización se tocan, se dan las recomendaciones para que no incurramos en este tipo de errores y definitivamente una empresa que tiene al personal concientizado es mucho menos propensa al riesgo, al riesgo de ser ciberatacado. Nosotros hoy en día hemos identificado que se puede disminuir en hasta un 80% los ciberataques cuando el personal que trabaja en una empresa tiene estos conocimientos básicos de ciberseguridad y puede identificar posibles brechas de seguridad en cómo manejan contraseñas, en cómo reciben sus correos, etcétera. Entonces siempre debe existir ese complemento entre tecnología y preparar a las personas para poder
abordar esta estrategia de ciberseguridad. Sin embargo, nada de esto es posible si no se tiene involucrada a la alta dirección. La seguridad debe ser agenda del alto directorio de una empresa. No debe ser delegado única y exclusivamente a un departamento de tecnología donde tenemos después a una alta dirección que se desliga del tema de ciberseguridad y solamente va y habla con tecnología cuando ha ocurrido algún incidente para después poder ver qué se hace, ¿no? Eso debe ser un tema donde el liderazgo prioriza mejor los riesgos y los presupuestos alineados con las necesidades del negocio. Porque al final del día, esas necesidades del negocio no las dicta el personal de tecnología, no las dicta el personal de soporte técnico. Eso lo dicta la clase directiva, la gerencia de la empresa. El tono lo ve un gerente de finanzas, lo ve un gerente general, lo ve un CFO. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta como empresa, de que gerente, directores, debemos estar involucrados en la cultura de ciberseguridad. Y eso siempre no solamente ayuda a mejorar la estrategia de ciberseguridad, los clientes lo perciben. El cliente percibe una empresa que toma las medidas para proteger su operación. Definitivamente, yo confiaría más en una empresa que yo sé que va a salvaguardar mis datos, mi información, ante una que no estoy muy seguro de cómo está manejando tu tema de ciberseguridad, cómo maneja mi información de pagos, la información que yo, mi información confidencial como cliente, etcétera. Hoy en día solo se considera ciberresiliente a un 29% de las empresas. Esto en el reporte del Continuity 2, en una publicación de ciberseguridad. Y esto refleja que definitivamente hay una enorme brecha cultural. Y yo me atrevo a decir que en Panamá el número debe ser muchísimo menor que el 29% de empresas que se consideren ciberresilientes. Porque aquí sucede muchísimo lo que mencioné anteriormente. Aquí somos muy reactivos. Aquí las empresas asumen riesgos enormes de su operación porque probablemente ni siquiera los tienen bien dimensionados y medidos cuáles pueden ser esos riesgos. Toda empresa realmente debería tener identificado cuál es su apetito de riesgo y su tolerancia al riesgo. Y voy a tocar un poquito la diferencia entre ambos conceptos. El apetito del riesgo es lo que yo como empresa es lo máximo que me puedo dar el lujo de perder en el caso de una incidencia que no me permita operar. Y la tolerancia al riesgo es lo máximo que esa empresa puede perder. O sea, la tolerancia puede ser menor, que debería ser siempre menor a la tolerancia. La tolerancia es ya el límite máximo de lo que yo puedo perder y que la empresa siga operativa. Ya si yo tengo una pérdida que supera la tolerancia del riesgo, pues la empresa simplemente ya no puede recuperarse y deja de operar. Entonces, identificar este concepto, estos elementos de riesgo es muy importante. Entonces, no se trata solamente de la tecnología, sino de la mentalidad. No es solamente tener las herramientas, sino tener un plan, entrenar a las personas, tener a líderes comprometidos con la ciberseguridad. Eso es todo una estrategia que está compuesta por múltiples elementos que permiten a la empresa pues ser ciberresiliente. Y el camino a la resiliencia es importante. Debemos tener, uno, la confianza del cliente. Y esa debe depender de la capacidad que nosotros tenemos para responder ante una crisis digital. Eso es fundamental. Las amenazas digitales definitivamente son inevitables. Eso siempre va a ocurrir, siempre va a estar en franco crecimiento por los elementos que le mencioné anteriormente, de que existe un crecimiento en el cibercrimen como tal. Se debe hacer inversión en ciberseguridad, en continuidad.
en reputación y sostenibilidad. Proteger la información realmente es proteger a la empresa misma. La información realmente es lo que le da a la empresa el poder de seguir negocios, de hacer que crezca. Entonces, yo invito al público que nos acompaña hoy que reflexione un poco de qué pasos concretos estamos tomando para fortalecer la resiliencia digital y qué haríamos el día de mañana diferente para mejorar esta postura de seguridad. En nuestra próxima sesión yo quiero y les estaré conversando un poco sobre cómo se integra la ciberseguridad en la gestión financiera y riesgos corporativos y ahondar un poco en tema de tolerancia al riesgo, del apetito del riesgo, de cómo los procesos deben ir alineados a la protección financiera y hablar un poco de los casos y buenas prácticas que pues, fortalecen la toma de decisiones seguras en el alto nivel. Estos son temas que es muy importante poder desarrollar. Esto, no sé si tienen alguna consulta adicional. Esto son bienvenidas algunas preguntas y podemos desarrollar sobre ellas. Lo que sí es importante tomar en cuenta que IFX como aliado les puede acompañar en el proceso, uno, de la creación, gestión de políticas de ciberseguridad y el desarrollo de la estrategia de ciberseguridad a nivel de procesos y también a nivel de elementos de tecnología que permitan crear por ejemplo, una replicación multicloud, establecer un control de backup 321 y dar continuidad operativa a enlaces de Internet, entre otros, ¿no? Que pueden ser parte de una estrategia que ayude a la empresa a ser más resiliente y que le permita tener esa madurez operativa. ¿Okay? Muchísimas gracias. Me gustaría pues poder compartir una sesión de preguntas y respuestas si tienen alguna, por supuesto. Claro que sí, pueden participar levantando la mano aquí en el icono y yo habilito el micrófono de ustedes. Para cualquier duda que puedan tener, la vamos a solucionar. Aquí, Mavis tiene una consulta, entonces voy a permitir. Buen día, Mavis, ¿cómo ¿Puedes está? activar tu micrófono? Sí. Hola, ¿me Ujú. escuchan? Alto y Sí. claro. Ok. Bueno, buenos días, David, Jamie. Mi nombre es Mavis Polocheva. Yo soy la segunda vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Quiero primero que nada, pues agradecerles la oportunidad que nos brindan de esta masterclass gratuita, porque no todo el mundo da este tipo de información de forma gratuita. Ha estado sumamente interesante. Todavía no tengo preguntas porque quiero como, tú sabes, recibir un poco más de información. Sí quiero contarles una anécdota. Hace varios años ya, yo tuve un sistema con una gente que pues no quiero mencionar el nombre por razones de confidencialidad, pero ellos me pidieron que dejara el servidor abierto para que ellos pudieran hacer una actualización durante la noche. ¿Qué sucede? Que hicieron su actualización y no me cerraron el servidor. Cuando llegué en la mañana a la empresa, toda mi información había sido eliminada del servidor. El servidor estaba totalmente en blanco. Imagínense, imagínense la rabia que agarré porque yo les había pagado a ellos muchísimo dinero por ese sistema. Obviamente que rompí palitos con ellos y me dediqué a yo misma hacer mis propios sistemas para mi empresa.
Yo me gradué hace muchísimos años, estamos hablando del siglo pasado, de analista de sistemas, así que pues obviamente tenía conocimientos de programación y había trabajado en empresas donde me desempeñé como programadora y había incluso hecho mis pininos por ahí con compañías pequeñas, donde pues había instalado sistemas y me había ido bastante bien, pero ahora pues estaba encargada de la empresa familiar. Así que lo que hice fue eso, romper palitos con ellos, crear mis propios sistemas y son los que usamos hasta el sol de hoy. No he tenido que comprarle pues a más nadie, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Mi sobrino es especialista en redes y lo que hacemos con el tema del internet es que se le da obviamente pues el IP que nos proporciona la compañía, pero él a su vez en un router interno crea IPs privados para cada una de las computadoras que tenemos en la oficina. De manera que si algún hacker puede accesa el IP del internet, no puede entrar a ninguna de las computadoras porque todas están con IP privados. Creo que así es como funciona la cosa. Yo no soy especialista en redes, ni mucho menos en temas de IPs y esto, pero creo que por ahí es como anda la cosa y yo no sé si eso, pues ustedes pueden hablar de eso en el próximo, en la próxima clase que tengamos, o si pueden ahondar sobre el tema de los IPs. Es lo único que necesito, pues yo que me explicarían un poquito mejor. Muchas gracias, Mavis. Y definitivamente ese fue un escenario de terror. Hay muchos temas que nosotros, precisamente eso entra en la fase esta de identificación de activos críticos y los controles de seguridad que debo implementar para poder, por ejemplo, mitigar riesgos en los activos que están asociados a operaciones sensibles. Por ejemplo, hoy en día, pues hubiera sido mucho más fácil también asegurar ese servidor con soluciones de EDR, XDR que puedan identificar comportamientos no comunes, fuga o pérdida de información. Se hubiera podido establecer controles de autenticación con múltiples factores de autenticación para que ese técnico que tenía que entrar al servidor tuviera que validarlo con un acceso biométrico y delimitarle el tiempo de acceso a estas sesiones. Pero definitivamente esos riesgos, como esos escenarios como el que usted menciona, pues he escuchado muchos muy similares que se dan, y es precisamente donde nosotros siempre tratamos de buscar cómo ayudar a las organizaciones a fortalecer estos controles. En el tema del IP, pues el concepto de la IP pública pasar internamente a IPs privados es lo que conocemos como el NAT o el Network Address Translation. Tiene sus riesgos si no se tienen todos los controles, porque igualmente un atacante usa el IP público como la ventana de entrada hacia los IPs privados. Entonces, dependiendo de cómo logra acceder, porque, a ver, digamos por ejemplo, si alguien recibe un correo de phishing y ese phishing tiene algún tipo de software tipo malware oculto, la capa de aplicación pues no obedece, o mejor dicho, no va en la misma capa de red. Y la capa de aplicación trasciende de cierto modo la capa de red. Entonces, el atacante puede acceder a un equipo interno desde Internet si la aplicación se ejecuta desde un computador interno. Entonces, hay múltiples controles que se deben tener.
a nivel del perímetro de redes con un firewall que pueda identificar los orígenes del tráfico. Pues yo como empresa debo poder delimitar de dónde es que yo espero recibir tráfico o no. Si veo un tráfico que viene de China o de Rusia, pues bloquearlo, por dar un ejemplo. Pero sí hay controles que se pueden establecer, inclusive en la capa de red, para poder fortalecer la seguridad de redes. Pero muchas gracias por la anécdota, señora Mavis. Mil gracias, Mavi, por tu participación. Ahora ya habilité el micrófono de Hugo. De Humberto, perdón. Humberto. Qué pena. Ya, listo. Sigue en mute. Oye, está en mute, señor Humberto. Solo es que des clic sobre el micrófono y ahí ya lo puedes habilitar. Listo, ahí. Ok, Listo. ¿ya? Ujú. Ok, disculpe. Digo, si maybe es del siglo pasado, yo soy del anterior. Yo la conozco a ella cuando era niña, así que imagínese, imagínese el carretaje que tengo. Yo me subí al asunto de las computadoras en el último vagón. Quiero decir que aprendí esto de email, que es lo único que manejo con mayor soltura, ya para no quedarme afuera, porque la mayoría de los profesionales de mi edad no lo usan. Ellos no usan computadora, etcétera, etcétera. Yo trabajo con una universidad en Honduras, tiene sede en Honduras y todo ese sistema lo manejan desde allá. Ellos me cambian, o es obligatorio cambiar el email, la clave del email de los perritos y los gatitos que dice usted, cada 3 meses. Entonces, cuando llega ahí o está llegando, ellos me avisan y me pongo en contacto ahí con a veces lo hago yo, a veces lo hacen en ayuda, pero a veces se me olvida. Y ahí anoto, pues el email lo tengo por ahí. Aquí nadie usa la computadora, solo yo. La pregunta que le quería hacer era, primero que prácticamente el 90-95% de los términos que usan hoy día los muchachos que usan computadoras, yo no los manejo. Es un lenguaje totalmente... Yo soy un analfabeta en este asunto. Pero sí, pues manejo la computadora, recibo email, hago lo que tengo que hacer para informar. El trabajo diario lo hago sin mayor problema. El asunto que le quería preguntar era el siguiente. A través de mi computadora se puede infectar el sistema de la universidad, digamos, a través de mi sistema, porque nunca me han dicho eso. Y yo tengo ya 25 años trabajando con la universidad. No sé si me explico. Si a través de aquí me hackean o a través de aquí se mete un virus o lo que sea y eso va a perjudicar a la universidad, porque nunca me lo han dicho. Nunca me han dicho, oye, ven acá, Ruth, ¿qué pasó contigo que dejaste eso abierto? ¿Pasó tal cosa? Esa es la primera pregunta que le quería hacer. Quizás no infectar a la universidad directamente, pero definitivamente sí puedes tener un impacto grande en la universidad. Y le explico. Los sistemas de correo electrónico manejan a nivel de DNS, que es básicamente el que traduce de nombre a IP, o registro MX en el caso del correo puntual, manejan la reputación. Un servidor de correo electrónico o un dominio de correo electrónico tiene que tener una buena reputación sana para poder enviarle correos a otros destinatarios. Si usted tiene su computador infectado por algún tipo de malware y este malware comienza a generar una serie de correos de phishing por detrás sin que usted se dé cuenta y comienza a enviar correos masivos desde su computadora, usted puede afectar la reputación del dominio de correo de la universidad. Y si el dominio de correo de la universidad queda en una lista negra, eso hace que todos los correos que la universidad envía sean identificados como un spam. Y dependiendo del nivel de blacklist, puede hasta inclusive no
recibir el destinatario el correo electrónico, simplemente porque lo define o lo clasifica como un origen de correo electrónico inseguro. Entonces eso puede tener mucho impacto porque para la universidad puede ser muy importante tener operativo su correo electrónico, ya sea para comunicaciones con estudiantes, etcétera. Si no tiene disposición del dominio de correo electrónico, eso tiene un impacto en su operación. Creo que eso sí es algo que puede pasar. David, yo creo que le hay que hacer una pregunta al señor Humberto. ¿Usted sobre su computador, señor Humberto, tiene acceso a bases de datos, tiene acceso a aplicaciones de la universidad? Las bases de datos que ellos me dan, me la autorizan. Ok. O sea, Sí, me la autorizan. tú no tienes No, yo acceso a no tengo acceso, aplicaciones. yo no acceso bases de datos por mi cuenta. Yo las Ok, solicito y ellos me las envían. ya, bien, bien. Ahora, lo que sí ha ocurrido, no sé si eso tenga algo que ver, lo que sí ha ocurrido un par de veces, yo no sé si eso es por el teléfono o por la computadora, no sé, porque tampoco manejo ese asunto. Es que han solicitado dinero a terceras personas como si fuera yo. Y a veces hay gente que me ha llamado hasta el exterior y dice, oye, tú me estás pidiendo una plata para... ¿A dónde tú estás? En Turquía, en tal parte. Porque como viajo, bueno, no sé, ¿qué ocurre? Eso sí me ha ocurrido, pero no tiene nada que ver con la escuela, con mi universidad. Simplemente es algo que me hackean, no sé si es el computador o si es el teléfono, no sé, porque eso no lo manejo, pero sí ha ocurrido 2 veces. Uy, eso se da muchísimo, señor Humberto, que los cibercriminales usualmente buscan hacerse pasar por una persona. Eso es Correcto. la forma de buscar generar confianza dentro de un grupo de personas para poder sacar un beneficio financiero. Y entonces esto se da muchísimo. Y las personas que no entienden un poco de el origen de la comunicación, etcétera, cae fácilmente en este tipo de estafas y pasan, por ejemplo, números de tarjeta de crédito o hacen transferencias por Western Union a una persona pensando que están ayudándolo y realmente se lo están pasando a algún ciberdelincuente. Pero eso se hace, eso lo hacen ellos a través del teléfono o a través de la computadora, es la pregunta. Cualquiera de los dos, porque a través del teléfono, más que hackear el teléfono, lo que busca es información suya. Por ejemplo, con un atacante, quizás con su número de teléfono, puede ver cuál es su foto de su WhatsApp, toma un screenshot para él entonces usar otro WhatsApp falso con la foto que usted tiene en su perfil de WhatsApp, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso es para hacerlo más creíble, porque usualmente la persona lo primero que va a ver es la foto del que le está hablando, pero después se ponen a ver el número. Correcto. Ok, gracias. En la computadora sucede similar, pero con los correos electrónicos. Y se hacen pasar entonces por usted a través de otro correo electrónico. Sí, Pero le eso buscan no me, cambiar eso algún carácter o algo. no me ha sucedido en la computadora. Yo soy bastante alérgico, digamos, a abrir. Yo prácticamente no abro nada que yo no. Yo hago algo raro, yo lo borro. Yo no abro, porque esa es la instrucción que tenemos nosotros. Yo también soy así. Yo no. Cuando vi el curso de ustedes, dudé y digo, ¿quién es esta gente? Porque como yo no manejo estas cosas, ahora estoy viendo que es la Cámara de Comercio, pero al principio nada más veía IFE, que yo digo, ¿y esta gente quién es? ¿Quiénes son? ¿Será verdad este curso? Cosas de ese tipo, ¿no? ¿Entiendes? Y yo tengo ese nivel de alergia o de alerta permanente y eso yo no me meto a estar recibiendo información de cualquiera, pues. Siempre tengo esa aprensión. Buenísimo, señor Ok, Humberto. gracias. A la orden. Listo. No Yo sé si creo. Walter tienes alguna pregunta para finalizar. Sí, Si sí, tienes la mano. Ajá. casualmente, bueno, no sé si hay tiempo ahora mismo para compartir con el señor Humberto.
Bueno, cualquier cosa ahí que usted necesite, señor Humberto. Mi nombre es Walter Araúz. Regularmente estamos aquí atendiendo a clientes en David. Tengo ahí muchos conocidos aquí en David de muchas profesiones que son muy interesantes y precisamente nosotros los asesoramos en todos estos temas. Estamos a la orden para cualquier cosa que usted necesite. Si quiere nos puede contactar a través de la Cámara de Comercio. Yo estoy aquí ahora mismo. Y siguiendo el tema de lo que usted comentó, de lo que le había sucedido, créame que un día yo estaba al frente de un cliente mío, al frente, y llamaron a mi cliente para decirle que habían secuestrado al hijo, pero el señor no me hizo la pregunta porque el hijo regularmente estaba conmigo haciendo cosas donde los clientes y no le dio por preguntarme. Y ese día le sacaron casi $3,000 en un momentito y yo le digo al señor, hey, pero ¿por qué no me preguntaste si yo estaba al celular con tu hijo hablando que lo estoy esperando? Entonces él parece que le entró el nervio y le pusieron a alguien llorando al fondo que tenían al hijo que le estaban pegando, secuestrado, y el señor soltó la plata. Y yo estaba en el teléfono hablando con el hijo al frente del señor y el señor jamás me preguntó. Y yo le decía, pero si usted sabe que su hijo casi siempre está conmigo haciendo trabajos de donde los clientes, ¿sabe? Son cosas que a veces de momento a uno se le escapa ciertas cosas y como dice David, a veces incluso hay páginas web, por ejemplo, de la universidad donde usted labora que pueden clonarla y usted sin saber le da clic pensando que es la misma página de ellos y no es así tampoco. Entonces, son cosas que nosotros le ayudamos a los clientes precisamente cuando hay mucho grado de desconocimiento. Y dentro de una de las cosas que me ha llamado la atención aquí en David es que muchas de las empresas que he estado visitando no tienen un técnico de planta, sino es que tienen técnicos que son externos, le confían toda la información e incluso ni siquiera están aquí en David. Entonces, precisamente esta capacitación está dirigida precisamente a fortalecer todas estas cosas para ayudar a las empresas de que tengan a alguien dentro de su equipo de confianza para que esta información no salga de la empresa y puedan tener mayores parámetros de seguridad. Así que créame que aquí nosotros estamos para servirle, darle toda la información que usted necesite y sin compromiso. O sea, la idea es poder que el cliente tenga el conocimiento, ¿no? Para poder ayudarlo. Muchas gracias. Nosotros tenemos sí un super departamento de IT, creo que se llama. No sé si es inteligencia tecnológica, no sé qué. Pero sí, pues se gasta mucha plata allá en Zamorano, en Honduras. Y ahí está el centro y hay expertos en eso, etcétera, etcétera. Yo le iba a decir un comentario que a mí me ocurrió exactamente igual. Yo un día ahí estábamos saliendo para el exterior y nos entró una llamada que habían secuestrado al hijo mayor nuestro y cuando lo pusieron a llorar y habló, la voz era, no sé cómo ocurrió, pero la voz era exacta y yo me puse extrema. A mí casi me da un infarto. Porque a él lo habían secuestrado una vez, a mi hijo lo secuestraron y gracias a Dios con arma de fuego y no en Panamá y no ocurrió nada, pero lo pudieron haber matado. Y le vaciaron todas las cuentas en los bancos, pues que él tenía las tarjetas, le vaciaron los $500 en cada una de las tarjetas que tenía. Este, y eso nos ocurrió a nosotros. Mi esposa es una persona que en ese sentido tiene una sangre muy fría. Yo me anulo, yo quedé totalmente anulado, no sabía qué hacer. Y ella me hacía una seña y me decía algo que yo no entendía y era que llamara a la casa de mi hijo y el otro pelado entendió, llamó, inmediatamente nos enteramos que eso era totalmente falso, que él no estaba siendo secuestrado, que era... eso me ocurrió a mí en la vida real, a nosotros, pues. Y era un secuestrador. Oh, digo, no un secuestrador, era un ciberataque de teléfono, pues. Ok, muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, señor Humberto, por su anécdota. Bueno, yo les envié aquí por el chat un recordatorio importante, que nuestra próxima sesión va a ser el próximo 26 de noviembre, también en modalidad virtual, a las 9 de la mañana. Y ya la entrega como tal oficial de los certificados de la Masterclass en Ciberseguridad Empresarial será el 5 de diciembre, también sobre las 9 a.m.
en las oficinas de Cambridge. Entonces, para que puedan ir de forma presencial, vamos a tener una sesión junto con Martín, Walter y David, donde pues vamos a poder compartir más experiencias que hemos tenido en temas de ciberseguridad y poder también resolver de forma presencial algunas dudas y poder ponernos una cara física para que puedan interactuar con ellos. Entonces, no sé, Walter, perdón, David, si nos puedes ir adelantando cuáles son los temas que vamos a ver en la próxima sesión y ya cerraríamos en este espacio. Sí, la ciberseguridad en el tema de gestión financiera y la gestión de riesgos es el enfoque que vamos a tener en la próxima sesión y casos de éxito y buenas prácticas. Listo, David. Muchísimas gracias por la introducción de los temas que vamos a ver. Sin más preámbulos, pues agradecemos por el espacio y esperamos pues verlos en la próxima sesión. Recuerden que la idea es que nos puedan acompañar pues más personas de la Cámara de Chiriquí, así que el objetivo es si pueden compartir la invitación, el link de registro que les habíamos compartido hace algunos días para que se puedan unir más personas y puedan aprender sobre tips de ciberseguridad empresarial. Lo pueden compartir. Acá en el chat les voy a dejar el link nuevamente de registro para que lo puedan pues difundir entre los afiliados a la Cámara o también si quieren compartirlo con sus amigos que les pueda servir esos tips de ciberseguridad empresarial, también lo pueden hacer. No sé, Martín, si quieres complementar con algo más. No, no más, ya nos pasamos de tiempo. A todos, muchas gracias. Esto tiene una profundidad grandísima. Estamos apenas arrancando por la parte más sencilla, pero esto tiene muchas cosas. Esperamos que ustedes para la próxima reunión tengan ustedes algunas preguntas también para irles dando soluciones sobre los casos muy puntuales y les agradecemos mucho por el tiempo ofrecido hoy por ustedes.